Plantear un Estado pequeño pero fuerte quiere decir un Estado eficiente, de poder elegir con sabiduría. Se necesita un cambio de modelo total. El Estado tiene que enfocarse en donde agregue valor. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de la Verdad, Noticias entre líneas. Hoy conversamos un tema crucial para el desarrollo económico de Bolivia. ¿Qué tipo de Estado es el que necesitamos? Uno grande que controle, uno pequeño que facilite. Para ello nos acompaña Freddy Terrazas, autor del artículo Estado pequeño pero fuerte, quien nos plantea una visión provocadora pero fundamentada sobre el rol del Estado en la economía. Freddy, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, María Gina. Gracias por la invitación y estamos prestos acá a conversar con vos. Perfecto. Vamos a empezar por lo esencial. ¿Por qué crees que Bolivia necesita un Estado más pequeño pero fuerte? ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, yo comenzaría viendo lo que hay ahora, ¿no? Lo opuesto al título del artículo. O sea, ahorita tenemos un Estado grande, ineficiente y controlador, ¿no? Y eso nos lleva a un tema de demasiada burocracia. Y la burocracia sabemos qué es, básicamente. O sea, más empleados de los que se necesitan, trámites complicados. Correcto. Y tenemos a la gente sufriendo, perdiendo dinero y perdiendo tiempo para trabajar o para estar con su familia, lo que fuera. Entonces, plantear un Estado pequeño pero fuerte quiere decir un Estado eficiente. Básicamente que el Estado se enfoque, no le haga competencia al sector privado y se enfoque donde pueda realmente generar valor en salud, en educación, en temas de justicia, ¿no? Invirtamos en tener una mejor justicia, ¿no? En institucionalizar la justicia. Invirtamos en las relaciones internacionales para que esas relaciones nos ayuden a llegar a la prosperidad. Invirtamos en manejar de forma estratégica nuestros recursos naturales. Ahí haces una comparación entre Bolivia y Paraguay, siendo que Paraguay es un país más pequeño en población y en territorio, pero con una economía del mismo tamaño que nosotros aquí en Bolivia y menor pobreza. ¿Qué crees que está haciendo Paraguay que nosotros aquí en Bolivia no lo hacemos? Yo creo que ellos regulan, creo que la gran diferencia es que ellos regulan de una manera mucho más inteligente. Regulan para que su pueblo tenga prosperidad. Y en base a esa regulación, ese esquema que ellos tienen, digamos, de cobrar menos impuestos, de tener una ley laboral más flexible, promover la actividad privada. O sea, allá en Paraguay, por cada empleo público, tenemos 5 empleos privados, ¿no? Entonces, eso es porque la economía privada se ha dinamizado por estas reglas de juego. Y esto ha llevado a buenos resultados en el tema de pobreza. Por ejemplo, tienen 13 puntos menos de pobreza que nosotros. O sea, tenemos mucho más pobreza en Bolivia que en Paraguay. Entonces es un modelo más exitoso. Has mencionado el tema de la burocracia como un obstáculo bastante importante aquí en Bolivia. ¿Cuáles serían, según tu visión, las reformas más urgentes para hacer al Estado boliviano un Estado más ágil y menos costoso? Bueno, como dije, básicamente, si el Estado se enfoca en las actividades donde agrega valor, donde no compite con el privado, ese es un primer gran paso. Posteriormente, de forma paralela, diría yo, el Estado tiene que ser más eficiente, mejorar los procesos, tener menos gente, pero atender de una forma mucho más eficiente. ¿Vos crees que es viable aplicar ese tipo de modelo aquí en Bolivia sin poner en riesgo las recaudaciones y los servicios públicos? Totalmente, y para eso, digamos, hacemos una comparativa bien puntual con Paraguay, para que nos basemos en un ejemplo concreto y no sea simplemente un discurso. Es decir, vemos cómo Paraguay, cobrando menos impuestos, ya recauda más por habitante. O sea, quiere decir que tiene mejores políticas de bienestar para sus ciudadanos. Tiene una tasa de pobreza 13 puntos por abajo que la nuestra. Entonces,
a todas luces tiene mayor inclusión. La economía formal, por ejemplo. La economía formal en Paraguay es 60 veces más grande que la boliviana. El PIB, digamos, tiene una formalidad del 55% en Paraguay y 35% en Bolivia. ¿Cuál es la relación directa entre el tamaño del Estado, ahorita que estamos relacionando el tamaño de Estado, la productividad y la reducción de la pobreza? Totalmente, porque los recursos, digamos, se dejan de usar en burocracia. Con un Estado eficiente se dejan de perder recursos en burocracia y se invierten en la gente. Y además de eso, deja una vía libre para que la economía privada se formalice, genere empleo y mucha más productividad, ¿no? Hablando del PIB, que es una medida internacional de la producción de los países. Entonces, es impresionante, digamos, esos datos, porque está por arriba, si mal no recuerdo, los $6.000 en Paraguay. Acá no llega a los $4.000, ¿no? Nosotros estamos... No llega a los $4.000. Nosotros, y ellos están para que quede claro. Arriba de 6.000, ¿no? Un poco arriba. Un poco arriba, sí, eso fue lo que pude leer en tu artículo. Entonces, ¿vos creés que puede un Estado menos interventor, como somos nosotros, protegiendo a los sectores más vulnerables? Totalmente, o sea, al final del día, la llamada justicia social, o yo lo llamaría mejor el beneficio social o el bienestar social, digamos, ya es impactado por las economías dinámicas, ¿no? Donde todos tienen acceso a la formalidad, ¿no? Si uno tiene acceso a los trabajos formales, se puede desarrollar mejor, puede escalar, ¿no? En el tema laboral, ganar mejores sueldos, tener acceso a salud, a seguridad social, a una pensión en la vejez, ¿no? Entonces, eso es importante. La formalidad tiene mucho que ver con la productividad del país, ¿no? En Bolivia tenemos un altísimo grado de informalidad. Correcto. ¿Ya? Porque solo el 15% del empleo solamente es formal, no hay un 85% de informalidad. Totalmente informal. Y dentro de eso, digamos, aquí me explayo un poquito más, ¿ya? El empleo estatal es superior en cantidad al empleo privado. Y lo malo de eso, digámoslo así, que el empleo estatal no cumple, ¿ya?, con la misma regulación laboral que el privado. O sea, es mucho más caro para el privado. Entonces, si el Estado tuviera que cumplir con la regulación laboral como la cumple el privado, estaría en una situación económica devastadora, mucho más de la que está actualmente. Y ahí caemos nuevamente en lo que dijiste al principio de empleos que no son necesarios, entonces en estas empresas estatales, como podríamos decir, y ahí hay nos afecta económicamente también, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, como digo, el Estado tiene que enfocarse en donde agregue valor, digamos. Ese es un tema importante de puntualizar. Ya, ¿y qué tipo de Estado, entonces, hablando del Estado, promueve mejor el emprendimiento, según tu criterio, y la inversión privada en un país como Bolivia? Yo creo que es un Estado, como decíamos, que regule en favor de su gente, ¿no? O sea, que no sea... Más social. En estos momentos la regulación es tan complicada y tan prohibitiva que está discriminando a la población el Estado. O sea, lo que decíamos, en Paraguay 3 veces más empleo privado formal que en Bolivia. ¿Por qué? Porque se crean más empresas. Entonces, cobran menos impuestos, pero hay el doble de empresas en Paraguay que tributan. Entonces la carga se distribuye y hace que todos no le tengan miedo a los impuestos, no le tengan miedo al tema laboral, inviertan y todos están mejor. Los índices y los resultados lo muestran, ¿no? O sea, está claro eso. ¿Algunas medidas claves que vos propondrías a los responsables de la política pública en Bolivia para conseguir un Estado eficiente? ¿Cuáles crees que serían? Bueno, yo diría que habría que ajustar, digamos, los impuestos, obviamente, y simplificar el tema de los impuestos en Bolivia. Bastante complicado. ¿No? Quitar el IT, ¿no?, que es un impuesto que no existe en otras partes, en otros países. En Paraguay no hay el IT. Quizás, digamos, el IVA, reducirlo un poco,
tener un IVA para los servicios, porque la economía de los servicios crece bastante y da bastante empleo, pero no puede descargar, no genera mucho crédito fiscal como las empresas que venden bienes. Entonces ahí quizás se pueda reducir, quizás haya que tener un IVA para salud, así tenemos acceso a medicamentos más baratos, para educación, tener 0 impuestos para la importación de bienes de producción y tecnología para que dinamice la economía, ¿no? No sé si, digamos, por un periodo, ¿no? Para incentivar, promover leyes que promuevan la inversión, pero no solamente que promuevan la inversión extranjera, sino que también tengamos leyes que esos excedentes que generamos en los recursos naturales, sí, ¿no? Se puedan invertir, no solamente que vayan al gasto. O sea, hay ejemplos en otros países, me gusta mucho comparar con otros países. En Noruega, por ejemplo, el sector petrolero ya hizo una ley para que parte de sus excedentes se inviertan en acciones de empresas internacionales. Que entonces, lo necesitamos acá también, inversión. Totalmente, ¿no? Claro. Y protege esa riqueza, ya comienza a generar dividendos y utilidades de esas empresas. Entonces, además de la inversión que uno puede hacer con lo que genere los recursos naturales, también va a generar rendimientos y utilidades adicionales con esas inversiones que sirven para generar dar más bienestar social a la población, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Claro, y que podamos estar mejor protegidos para las crisis, ¿no? Que tengamos un respaldo, digamos. Gracias por estar con nosotros.